Mi nombre es Marina. Esta historia ocurrió hace 3 años, cuando cursaba antropología, en un día de muertos tradicional aquí en Tonalá. No tuve el valor de contar esto antes. Ahora, hace 1 año que me gradué, siento que finalmente puedo compartirlo con todos. Siempre me había sentido atraída por el panteón de Tonalá, no solo por el valor histórico de los túmulos, sino también por la sensación de calma que se respiraba entre las lápidas antiguas. Mi padre solía decir que los muertos tienen memoria y que nosotros, los vivos, debemos cuidar de sus recuerdos. Por eso, desde que empecé la carrera de antropología, aproveché los feriados del Día de Muertos para ayudar como voluntaria en la organización de ofrendas y en la decoración de los sepulcros. Aquel día, el sol caía a plomo y el aire olía a tierra húmeda, mezcla de polvo y flores marchitas que aún conservaban algo de su color. Recorría los pasillos con mis guantes de trabajo, colocando velas y acomodando pequeños ramos de cempasúchil, cuando algo llamó mi atención. Cerca de un túmulo antiguo sin nombre, apartado y medio cubierto por hojas secas, descansaba una muñeca de barro. Su rostro estaba pintado de manera sencilla, con unos ojos grandes que parecían mirarme sin expresión, y llevaba un vestido antiguo, de tela raída y color desvaído. No parecía dañada, pero sí olvidada, como si alguien la hubiera dejado allí y nunca regresara por ella. Sentí un escalofrío que recorrió mi espalda. No era miedo, pero algo en su presencia silenciosa me hizo detenerme. La recogí con cuidado, evitando tocar la pintura del rostro con los dedos, y la sostuve un momento, imaginando quién habría puesto allí esa figura, qué historia guardaría. La sensación era extraña. Al mismo tiempo que me sentía responsable de no romperla, algo dentro de mí me decía que debía moverla de ese lugar. Decidí llevarla al depósito de enseres del panteón, un pequeño cuarto lleno de cajas de cartón, flores artificiales y otros objetos que se utilizaban año con año para las ofrendas. La coloqué sobre una estantería, entre pañuelos de papel y coronas secas. Pensé que alguien más podría usarla en algún altar, o que quizá algún familiar del difunto del túmulo la reclamara. Mientras la dejaba allí, sentí un nudo en el estómago, una mezcla de curiosidad y algo parecido a la culpa. Mover un objeto que parecía tan íntimamente ligado a un lugar de descanso me resultaba incómodo. Caminé de regreso por los pasillos del panteón, ajustándome la mochila y tratando de concentrarme en las flores que aún faltaban por colocar, pero no pude evitar mirar hacia atrás un par de veces. La muñeca parecía estar mirándome, aunque sabía que era imposible. Estaba quieta sobre la estantería, pero el sentimiento de que me observaba me acompañó hasta salir del panteón. Esa noche, al llegar a casa, conté mentalmente lo ocurrido mientras cenaba con mi familia. Mis padres hablaban de cosas cotidianas, de las tareas de mi hermano, de la comida, pero yo seguía pensando en la muñeca. Algo me decía que aquel hallazgo no sería algo que se resolvería en un solo día. Y, sin saber cómo, una preocupación silenciosa se instaló en mí, tan leve que apenas podía nombrarla, pero suficiente para mantenerme alerta. Después de aquel primer día, intenté no pensar demasiado en la muñeca. La dejé guardada en el depósito del panteón, entre cajas de flores secas y pequeños objetos olvidados, y seguí con mis tareas de organizar los altares y encender velas para los difuntos. Pero pronto comencé a notar algo extraño. Cada vez que regresaba al depósito, parecía que la muñeca había cambiado de lugar. Al principio pensé que mi memoria me engañaba. Después, cuando la encontré sobre la escalera del panteón, con la luz de la tarde filtrándose entre los árboles, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Esa misma semana, mi hermano tuvo que dormir en mi cuarto por unas noches. Por la mañana lo encontré alterado, con los ojos todavía entrecerrados y la respiración agitada. Me dijo que había sentido algo extraño durante la noche, que una figura lo observaba desde la esquina del cuarto. No mencionó la muñeca directamente, pero yo supe de inmediato que era ella. Intenté tranquilizarme, recordando que mi hermano a veces se asustaba fácilmente, pero algo dentro de mí no dejaba de sentirse inquieto. No solo eran los movimientos sutiles,
A veces, al entrar a mi cuarto, percibía un olor húmedo a barro recién mojado, una fragancia extraña que no pertenecía a nada que yo tuviera allí. Y al mirar la muñeca, notaba que su rostro parecía ligeramente torcido, como si hubiera cambiado mientras yo no estaba mirando. No podía explicarlo, y la sensación de ser observada constantemente empezó a instalarse en mí. Pronto los sueños comenzaron. En mis pesadillas, la muñeca sonreía de manera inquietante y derramaba lágrimas silenciosas que resbalaban por su rostro de barro. Una noche, desperté sobresaltada. En mi sueño había visto su nombre pintado en un trazo oscuro sobre la frente, algo que no estaba ahí cuando la había encontrado. En otra pesadilla, la muñeca rompía una de sus manos mientras yo la sostenía, y yo sentía una mezcla de miedo y culpa, como si fuera responsable de algo que no entendía. Durante esos días, era difícil concentrarme en mis clases de antropología o en el trabajo en el panteón. Cada vez que me cruzaba con la muñeca en el depósito o recordaba los sueños, un nudo de ansiedad me envolvía. Intentaba racionalizarlo, pensando que todo era producto del cansancio o del estrés del semestre, pero la sensación de que algo no estaba bien, que la muñeca tenía presencia propia, no desaparecía. Comencé a tomar notas en un pequeño cuaderno, describiendo cada detalle: la posición de la muñeca, los cambios en su rostro, los olores, los movimientos aparentemente imposibles. Mi lógica me decía que debía ser yo, mi mente jugando trucos con la imaginación, pero el temor silencioso se volvía cada vez más real. Cada vez que la veía, sentía que algo en ella estaba vivo, aunque no hubiera explicación racional para ello. La noche de Día de Muertos llegó con un aire frío que se colaba entre los pasillos del panteón. Las velas encendidas parpadeaban con cada ráfaga de viento, proyectando sombras largas y temblorosas sobre los túmulos antiguos. Llevaba conmigo la muñeca de barro, envuelta cuidadosamente en un pañuelo, con la intención de devolverla al túmulo sin nombre donde la había encontrado meses atrás. Cada paso entre las lápidas me hacía sentir la soledad del lugar, un silencio profundo que no era cómodo, sino pesado, como si el aire mismo esperara algo. Al colocar la muñeca sobre el túmulo, sentí un temblor en el ambiente. Una ráfaga de viento apagó parcialmente las velas y, por un instante, creí escuchar risas de niños, suaves pero cercanas, que se mezclaban con el susurro del viento entre las hojas secas. La muñeca, por un instante, parecía cobrar vida propia. Se movió ligeramente, como si un impulso invisible la empujara hacia adelante. Mi corazón se aceleró y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Intenté mantener la calma. La recogí con cuidado, pero al intentar ponerla de nuevo en la caja, la muñeca se deslizó de mis manos y cayó al suelo, rodando hacia el borde del túmulo. La tensión me paralizó por un instante. La escena era absurda y aterradora al mismo tiempo. Finalmente corrí hacia ella y la levanté, sosteniéndola con fuerza, sintiendo el barro frío contra mis dedos. En un impulso de miedo y desesperación, intenté romperla, golpeándola contra el suelo de piedra. La muñeca se trizó en un lado, y de su interior surgió un susurro apenas audible. Gracias por recordarme. Mi respiración se volvió rápida, un nudo se formó en mi garganta, y un calor mezclado con terror se extendió por mi pecho. No había nadie alrededor, pero la sensación de que alguien o algo me observaba era abrumadora. Me quedé inmóvil unos segundos, intentando racionalizar lo que acababa de escuchar. La voz era débil, como un murmullo que se escapa con el viento, pero su significado me golpeó con fuerza. La muñeca no era solo un objeto abandonado, parecía guardar una historia olvidada, un recuerdo que pedía ser reconocido. La mezcla de miedo, culpa y fascinación me dejó exhausta. Supe que no podía simplemente ignorarla. Algo me decía que debía respetar aquel vínculo silencioso con el túmulo y con lo que alguna vez fue un ser querido. Cuando finalmente logré recomponer la muñeca, aunque con una pequeña grieta visible en su rostro, sentí que algo dentro de mí había cambiado. Ya no era solo curiosidad, había un respeto profundo, casi reverente, hacia aquel objeto
y hacia lo que representaba. La noche continuó, con velas parpadeando y el viento recorriendo los pasillos. Pero yo sentía que, al menos por ahora, la muñeca y yo habíamos llegado a un entendimiento silencioso. Después de aquella noche de Día de Muertos, regresé a casa con la muñeca cuidadosamente envuelta. La grieta en su rostro me recordaba lo que había escuchado, el susurro que me había atravesado el pecho. Gracias por recordarme. Por varios días, no pude concentrarme en mis estudios ni en mis tareas en el panteón. Cada vez que pensaba en la muñeca, sentía una mezcla de miedo y respeto, como si sostenerla fuera sostener también un pedazo de historia que no me pertenecía. Finalmente, decidí devolverla al depósito del panteón, colocándola en la misma estantería donde la había encontrado meses atrás. Parecía tranquila allí, silenciosa y olvidada, pero yo no podía quitarme de la cabeza que algo en ella seguía vivo de alguna manera, un vínculo invisible que no se rompía. Unos días después, mientras ayudaba a velar un túmulo cercano, vi algo que me heló la sangre. Una niña pequeña, vestida con ropa antigua, estaba parada al pie del túmulo sin nombre, sosteniendo la muñeca. Su presencia era silenciosa, casi etérea. Mi corazón se aceleró. Di un paso hacia ella, intentando comprender, pero cuando me acerqué, la niña desapareció en el aire y lo único que quedó en el suelo fue la muñeca. Al recogerla, noté algo que me dejó completamente en silencio. El rostro de la muñeca estaba completamente blanco, sin rastro de pintura, como si alguien hubiera borrado todos sus rasgos. La sensación de inquietud se mezcló con fascinación. Era imposible decir si aquello era un acto sobrenatural, un mensaje o simplemente mi mente jugándome trucos. Pero lo que sentí en ese momento no se parecía a ningún miedo común. Era respeto, reverencia y una pequeña tristeza, como si hubiera presenciado un ciclo que se completaba sin que yo pudiera comprenderlo del todo. Desde entonces, la muñeca permanece en el depósito del panteón, silenciosa y quieta. Pero yo sigo pensando en ella cada vez que visito los túmulos. He aprendido que algunas historias no necesitan explicaciones completas para existir. A veces basta con reconocer su presencia, con recordar. Y aunque han pasado años, todavía siento que aquella muñeca, de barro sencillo y rostro olvidado, sigue observándome de alguna manera, guardando secretos que quizá nunca deba conocer del todo. Mi nombre es Daniel, y nunca voy a olvidar esta historia. Ocurrió hace un año, cuando finalmente conseguí suficiente dinero para salir de la casa de mi padre y tener una vida independiente. Cuando llegué al edificio, el aire cálido de Tonalá mezclaba el aroma de tamales recién hechos, con el incienso que alguien quemaba en su altar. El apartamento parecía pequeño y descuidado desde afuera, con las paredes desgastadas y la pintura desconchada, pero el precio y la ubicación me convencieron. Subí por las escaleras crujientes, cargando cajas y muebles, y sentí que cada paso resonaba demasiado en los pasillos vacíos del viejo edificio. Las ventanas con rejas oxidadas dejaban entrar suficiente luz para que los muebles se acomodaran sin que todo se viera desordenado. Los primeros días los dediqué a organizar mis cosas y acostumbrarme al lugar. Mientras acomodaba, observaba a los vecinos. Saludaban apenas con un gesto rápido y seguían su camino. Me pareció extraño, pero lo atribuí a la vida ocupada de la ciudad. Preparaba mi café de olla por las mañanas, escuchando desde la ventana el bullicio del mercado, los vendedores acomodando frutas, el olor del pan recién horneado mezclado con el humo del incienso. Esa rutina me ayudaba a sentirme parte del barrio, a pesar de la soledad. Pero pronto algo empezó a sentirse fuera de lugar. La primera noche, mientras apagaba las luces para dormir, algunas lámparas parpadearon y una de ellas se apagó por completo. Al principio pensé que era solo la vieja instalación eléctrica del edificio, pero luego otras luces comenzaron a apagarse sin razón. Revisé los fusibles, probé con nuevas bombillas y hasta hablé con un vecino, pero nadie parecía tener una explicación. Cada noche algo sucedía. Luces que se apagaban de repente, bombillas que se quemaban solas,
como si el apartamento tuviera vida propia. Intenté mantener la calma y racionalizar lo extraño. Encendía velas antes de dormir, revisaba cada interruptor y evitaba pensar en ello demasiado. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de que alguien me observaba. Caminaba despacio por los pasillos, escuchando el crujir de la madera y sintiendo corrientes de aire frío que parecían salir de las sombras. Una noche, al ir al baño, percibí esa presencia, un peso en el aire que me hizo detenerme y contener la respiración. No había nadie, pero la sensación persistía, dejándome inquieto hasta que volvía a mi habitación. Aún así, la vida diaria continuaba. Lavaba mi ropa, preparaba mis comidas y observaba los pequeños detalles que me conectaban con la normalidad. Los pájaros al amanecer, los vendedores del mercado saludando desde lejos, el altar de la vecina de enfrente iluminado por velas titilantes. Todo eso me daba una falsa seguridad, un hilo que me mantenía cuerdo. Esa falsa seguridad se rompió completamente una noche. Mientras cenaba y apagaba las luces que dejaba por precaución, el apartamento quedó sumido en oscuridad total. Ningún foco, ningún destello. Mi corazón comenzó a latir descontrolado y un frío recorrió mi espalda. Caminé despacio hacia la sala, intentando encender algo, pero nada funcionaba. Me senté entre las velas, tratando de calmar la ansiedad que me oprimía. Fue en ese instante cuando comprendí que no se trataba solo de un edificio viejo. Había algo más allí, algo que me observaba y que no podía controlar ni comprender. Después de esa primera noche de apagón total, cada día en el apartamento se volvió más pesado. Ya no se trataba solo de bombillas que se apagaban o lámparas que se quemaban, era una sensación constante de que algo me observaba, incluso en la luz del día. Caminaba por los pasillos con los hombros tensos, revisando que todo estuviera en su lugar, escuchando el crujir de la madera y cada pequeño sonido como si fueran advertencias. El miedo empezó a calar hondo, mezclándose con la frustración de no poder explicarlo. Intenté llevar un registro de los apagones, anotando horas y patrones, pero todo parecía aleatorio. Algunas noches ocurrían de manera sincronizada en todo el apartamento. Otras, solo una lámpara parpadeaba hasta apagarse sin remedio. Lo curioso era que la electricidad estaba perfecta. No había cortocircuitos, fusibles fundidos ni explicación técnica alguna. Esa incertidumbre me consumía. Me di cuenta también de que la mayoría de los vecinos no permanecían mucho tiempo en el edificio. Preguntando discretamente, supe que casi nadie lograba vivir ahí más de unos meses. Solo un apartamento parecía estar siempre ocupado por alguien, y esa persona nunca había tenido problemas con la electricidad. La idea me llenó de curiosidad y un poco de envidia. ¿Qué hacía esa persona para estar protegida de lo que parecía dominar el lugar? Los días se fueron mezclando con noches de tensión. Empecé a notar cosas extrañas más allá de la electricidad, objetos que cambiaban ligeramente de lugar, sombras que se movían en el rabillo del ojo, corrientes de aire frío que atravesaban el pasillo sin que ninguna ventana estuviera abierta. A veces sentía que el aire se volvía pesado, como si alguien me presionara con su presencia invisible. Caminaba con cuidado, respirando lento, tratando de mantener la calma y no dejar que el miedo tomara control. Una noche, después de cenar y preparar mis cosas para dormir, sucedió algo distinto. Todas las luces del apartamento se apagaron al mismo tiempo y la oscuridad fue absoluta. Mi corazón empezó a latir con fuerza y la respiración se me cortó. Caminé despacio por el corredor hacia la sala, intentando encender cualquier lámpara, pero nada funcionaba. Entonces lo vi. Una figura de pie en la penumbra. No se movía, solo estaba ahí, inmóvil, casi difusa en la oscuridad, pero su presencia era tan intensa que sentí un frío que me recorrió la espalda hasta los huesos. Y luego, la voz llegó dentro de mi mente, clara y firme. Este lugar es mío. No había sonidos en el aire, no había palabras pronunciadas, pero cada sílaba se incrustó en mi cabeza. Me quedé paralizado, incapaz de moverme,
incapaz de pensar en algo que no fuera esa sensación de dominio absoluto. La figura permaneció allí solo unos segundos, pero me pareció una eternidad. Cuando finalmente logré encender una lámpara con temblores en las manos, ya no había nadie. Sin embargo, el miedo persistió mucho después de que la luz regresara. Esa noche no dormí. Cada sombra en la habitación me parecía una amenaza. Cada ruido se multiplicaba en mi mente. Me preguntaba qué hacía diferente la persona que vivía en el otro apartamento y por qué nadie más podía quedarse allí sin sufrir los mismos apagones y la misma sensación de presencia. El misterio se había vuelto personal. El apartamento no solo era viejo y defectuoso, sino que parecía tener voluntad propia, y yo era un intruso en su territorio. Después de aquella noche, el apartamento dejó de ser solo un lugar donde vivía. Se convirtió en un territorio hostil, un espacio que parecía medirme y evaluarme en silencio. Cada paso por los pasillos se sentía más pesado, como si la misma oscuridad se apretara contra mí. Traté de racionalizarlo, decirme que era solo estrés, que la soledad y el cansancio estaban afectando mi mente. Nada podía explicar el frío que recorría mi cuerpo cuando una lámpara se apagaba, ni la presión en el aire que me hacía girar la cabeza esperando ver algo que no estaba. Decidí investigar un poco sobre el edificio. Hablé con vecinos antiguos, aunque con cautela. Me dijeron que nadie lograba quedarse mucho tiempo. Todos abandonaban los apartamentos tras unas semanas o meses, algunos mencionando que escuchaban pasos cuando no había nadie o que sentían presencias durante la noche. Solo una persona había permanecido allí sin problemas. Nadie podía explicar por qué. Algunos insinuaban que era cuestión de destino. Otros hablaban de costumbres ancestrales del lugar, pero la mayoría evitaba profundizar. La curiosidad se mezclaba con el miedo. Quería entender, pero también temía la respuesta. Los apagones se volvieron más intensos. Cada noche, la electricidad fallaba simultáneamente y la sensación de ser observado se intensificaba. Una noche, mientras me sentaba en la sala con todas las velas encendidas, recordé la figura que vi la última vez. Caminé por el corredor despacio, con la respiración contenida, sintiendo que el aire se hacía más denso a cada paso. Sabía que estaba allí, invisible y fijo en algún punto de la penumbra. La voz volvió a mí, clara, penetrante. Este lugar es mío. Esta vez no había dudas. No era producto de mi imaginación. Quise huir, abandonar todo, pero algo me ataba. Mis pertenencias, mis recuerdos, mi nueva vida cotidiana, todo estaba ahí. Intenté pensar en racionalidades, en explicaciones eléctricas o psicológicas, pero ninguna tenía sentido frente a la intensidad de la presencia. Caminé lentamente hacia el corredor y cada sombra parecía moverse, aunque sabía que era solo mi mente intentando preparar mi defensa. Sin embargo, la sensación de dominación era innegable. El apartamento no era solo un espacio físico, sino un ser que reclamaba lo que consideraba suyo. Aún vivo en ese apartamento, y los problemas con las luces todavía persisten. No he vuelto a ver al hombre parado en la oscuridad, ni he escuchado su voz, pero me siento observado día tras día. Siento como si me estuviera poniendo a prueba para decidir finalmente si me dejará quedarme o no. No sé quién es, intento no pensar en eso, y nunca he vuelto a preguntarle a nadie sobre el tema. La historia terminó, por ahora, con un silencio que pesaba más que cualquier ruido. No supe qué hacer con aquella información sobre la persona que podía vivir allí sin ser afectada. No pregunté, no miré, no me atreví a buscar respuestas directas. Solo comprendí que yo era un intruso en un lugar que tenía memoria, voluntad y límites invisibles. Cada noche, al apagar las luces, me preguntaba si volvería a ver la figura, si escucharía de nuevo la voz, o si el apartamento decidiría expulsarme de manera definitiva. Lo que viví en ese lugar dejó una marca que no desaparece. Todavía hoy, cuando paso por edificios viejos en Tonalá, siento el peso de esas sombras y la intensidad de ese silencio. Aprendí a respetar los espacios que parecen inofensivos, pero que guardan secretos que el tiempo y la memoria no nos permiten entender del todo.
Hola, soy Carla. Desde que empecé a trabajar en la feria nocturna de Tonalá, siempre había sentido que las noches tenían otro ritmo. El bullicio de los puestos disminuye después de las 9 y la gente se dispersa por las calles adoquinadas, dejando un silencio que parece más profundo que la oscuridad misma. Yo, acostumbrada a preparar tamales y atole, solía quedarme hasta pasada la medianoche, recogiendo pedidos y limpiando la barra. Pero últimamente algo me hacía sentir inquieta mientras cocinaba. Era un miércoles cuando noté por primera vez que el vapor de las ollas no se comportaba como debía. Mientras removía el atole, el humo se elevaba hacia las linternas y por un instante me pareció distinguir un rostro entre las nubes blancas. Parpadeé, me froté los ojos y traté de reírme para mí misma, convencida de que estaba cansada o que el calor de la cocina me hacía ver cosas. Sin embargo, esa sensación no desapareció. Cada vez que volteaba a mirar las sombras en las paredes del puesto, parecían moverse de manera independiente, como si respiraran. Mi mamá, doña Luisa, siempre me decía que tuviera cuidado con la energía de la noche, que en Tonalá no todo lo que se mueve entre la sombra es viento. Yo asentía, pero nunca le contaba estas sensaciones, pensando que eran fruto del cansancio. Preparar los tamales, envolverlos en hojas de maíz, sentir el aroma dulce del atole recién hecho, todo eso antes me tranquilizaba. Ahora, mientras acomodaba los recipientes en la barra, sentía que alguien invisible me observaba desde la esquina del puesto. Las linternas, encendidas y listas, comenzaban a parpadear sin razón. Cada chispa de luz me hacía estremecer y mirar detrás de mí, pero siempre encontraba lo mismo: sacos de maíz, trastes y la tela de mi puesto movida apenas por el viento. Me decía a mí misma que era normal, que las linternas eran viejas y el viento traía corrientes extrañas entre los callejones. Pero el sudor frío que me recorría la espalda me decía otra cosa. Esa noche, mientras servía un atole a un cliente que ya se retiraba, noté que la bruma del vapor subía densa sobre mi cabeza y parecía formar rostros efímeros que se desvanecían antes de poder distinguirlos. El corazón me latía más rápido y mi respiración se volvía irregular. No podía quitar la mirada de la olla, como si algo invisible insistiera en que no me distrajera, en que lo viera. Me sentía atrapada entre lo cotidiano y lo imposible, entre la rutina de preparar comida y la sensación de que la feria no estaba sola. Al final de ese turno, recogí las ollas, barrí el puesto y regresé a casa con mi madre. No dije nada sobre lo que sentí, pero ella notó mi silencio y me preguntó si todo estaba bien. Le conté que estaba cansada y ella asintió, sin insistir. Esa primera noche dejó una marca sutil en mí, una duda que no desaparecía, la sensación de que las sombras de la feria guardaban secretos que aún no estaba lista para entender. Después de aquella primera noche, el trabajo en la feria empezó a sentirse diferente. Cada vez que preparaba tamales o servía atole, parecía que algo invisible interfería. Los tamales, que solían durar perfectamente hasta el día siguiente, comenzaban a desarrollar moho en cuestión de horas, aunque los cubriera bien y los mantuviera calientes. El atole se cortaba y adquiría un olor agrio incluso cuando la olla seguía encendida. Al principio, intenté pensar que era un error mío, que tal vez había comprado masa vieja o que las ollas estaban sucias, pero todo estaba en orden. Lo que más me desconcertaba era que, junto a ese olor, se mezclaba un aroma desagradable, como de carne podrida, que no tenía origen claro. Los clientes empezaron a quejarse. Algunos se mostraban confundidos, otros disgustados. Yo sentía una vergüenza que me quemaba por dentro y un miedo que no sabía cómo nombrar. Revisaba cada ingrediente, cada utensilio, y nada explicaba lo que sucedía. Empecé a notar que las linternas se apagaban solas, dejando franjas de oscuridad en los pasillos estrechos entre los puestos. Cuando me acercaba para encenderlas, ya volvían a parpadear sin motivo y el aire alrededor se sentía frío, denso, cargado de algo que no lograba comprender. Pero lo peor no era lo que pasaba en la feria. En casa, mi mamá, doña Luisa,
comenzó a mostrar signos de inquietud. Decía que soñaba con cuerpos que se movían bajo las cobijas, que sentía que alguien la observaba mientras dormía y que escuchaba voces lejanas susurrando que no estaba sola. Al principio traté de tranquilizarla, asegurándole que eran solo pesadillas, producto de la edad y la imaginación. Sin embargo, cada mañana parecía más alterada, más cansada, y la forma en que sus ojos se quedaban fijos en la oscuridad del cuarto me decía que había algo que yo aún no podía ver. En la feria, los pasos detrás de mi puesto se hicieron constantes. Escuchaba el crujido de las tablas, el roce de sacos de maíz y cables al moverlos, y giraba para encontrar solo eso, objetos cotidianos, inanimados, que no podían explicarme la sensación de ser seguida. Empecé a hablar sola mientras trabajaba, murmurando nombres de santos y rezos que mi mamá me había enseñado, intentando traer algo de normalidad a un lugar que ya no se sentía seguro. La tensión se volvía física. Sentía un nudo en el estómago, el corazón acelerado, las manos temblando mientras envolvía tamales. Cada noche, al regresar a casa, notaba el silencio de la calle diferente. Incluso en la seguridad de nuestra puerta, había algo que no encajaba. Un aire pesado, un olor vago que recordaba el atole agrio y el vapor de la feria, como si la presencia de esa oscuridad se hubiera mudado con nosotros. A veces, mientras ayudaba a mi mamá a acomodar la cocina, sentía que alguien invisible me rozaba el hombro, y el susto me dejaba paralizada, con la sensación de que cualquier error podía desatar algo que no comprendía. Empecé a preguntarme si estaba perdiendo la cabeza. Me repetía que debía descansar más, que no podía dejar que la feria me absorbiera de esa manera, que debía concentrarme en lo tangible, los pedidos, los clientes, las ollas. Pero cada noche, al prender las linternas y preparar los tamales, sentía que la oscuridad me miraba, que algo esperaba pacientemente a que bajara la guardia. La sensación de ser vigilada, que al principio había sido leve, ahora se volvía una presión constante, imposible de ignorar. Esa noche recuerdo que el aire estaba especialmente pesado, como si la feria misma contuviera la respiración. Había recogido mi puesto casi al final del turno. Los clientes se habían ido y solo quedaban los puestos cerrados, cubiertos con lonas y el olor a maíz y masa que flotaba aún en el aire. Apagué las linternas principales y guardé las ollas calientes. Entonces escuché un murmullo suave que hizo que me congelara. Decía mi nombre, Carla. No era una voz cercana, sino distante, arrastrada, como si viniera de entre las sombras de los pasillos vacíos. Me giré de inmediato, el corazón latiendo a 1000 por hora, y ahí la vi. Una figura femenina apareció entre los puestos desiertos. Vestía ropas tradicionales, largas y bordadas, con colores apagados por la penumbra, y su rostro estaba completamente cubierto por un velo que no permitía distinguir rasgos. Parecía flotar apenas unos centímetros sobre el suelo, y a su alrededor, el vapor de las ollas que había guardado se elevaba en espirales, formando caras difusas que desaparecían al instante. No podía moverme. Mi cuerpo se sentía pesado, y un frío que no correspondía a la temperatura me recorrió la columna vertebral. Instintivamente, agarré el balde de agua que usaba para limpiar y lo arrojé hacia la figura. Al contacto, la silueta desapareció instantáneamente, pero el vapor quedó suspendido en el aire, mezclándose con un olor fuerte, agrio y extraño, como atole quemado con un toque de carne podrida. Las linternas se encendieron y apagaron de manera intermitente, haciendo que cada sombra pareciera más viva, más cercana. Podía escuchar el crujido de las tablas de los puestos y un murmullo ininteligible que se desvanecía cuando me acercaba a buscar su origen. El miedo era absoluto, no solo por la figura, sino por la sensación de que todo a mi alrededor estaba vivo. Cada sombra, cada rincón de la feria parecía observarme, como si la noche y los puestos hubieran conspirado para mantenerme allí, paralizada, sin poder entender lo que estaba ocurriendo. Respiraba con dificultad, con la mente en blanco, consciente de que cualquier intento de racionalizar
se deshacía ante lo imposible que tenía delante. Finalmente, cuando reuní el valor para salir corriendo, la feria estaba silenciosa otra vez. Las linternas volvieron a iluminar los pasillos con su luz amarilla y vacía, y el vapor se disipó lentamente. Pero no podía quitarme la sensación de que la presencia seguía allí, más allá de lo que la vista alcanzaba, acechando pacientemente. Esa noche regresé a casa con las piernas temblando, incapaz de hablar de lo que había visto, mientras mi madre notaba mi pálida expresión y mis manos temblorosas. Sabía que algo había cambiado. La feria nocturna ya no era solo un lugar de trabajo, sino un territorio donde lo desconocido respiraba junto a mí. Después de aquella noche, decidí no regresar a la feria por varios días. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la figura flotante entre los puestos y el vapor que parecía formar rostros familiares y desconocidos al mismo tiempo. Dormía con la luz encendida. Revisaba cada rincón de la casa y cada vez que escuchaba un crujido, sentía el corazón detenerse por un instante. Mi mamá notaba mi tensión y comentaba que las sombras de la noche eran más densas, que algo se había despertado, aunque yo intentaba no dejarme llevar por sus palabras. Al volver, todo parecía igual, pero al acercarme a mi puesto, noté algo que me heló la sangre. La placa de madera con mi nombre estaba cubierta de símbolos que no reconocía. No eran garabatos casuales, sino trazos precisos, antiguos, con formas que recordaban figuras rituales. Traté de borrarlos con un trapo húmedo, pero reaparecían, como si la madera los recordara sola. La sensación de que alguien o algo me observaba se intensificó. Cada sombra parecía más profunda. Cada silbido del viento entre los puestos se transformaba en un susurro que no entendía. Esa noche, al cerrar el cajón de la caja, escuché un canto lejano. Era extraño, casi hipnótico, en una lengua que no podía reconocer, con tonos que subían y bajaban suavemente, pero que hacían que la piel se me erizara. Provenía de la feria vacía, donde nadie estaba. Sentí un miedo que me paralizó por un segundo. Cada fibra de mi cuerpo me decía que debía huir, pero no podía moverme, atrapada entre la curiosidad y el terror. Finalmente, cerré la puerta de mi casa. El canto cesó inmediatamente, dejando un silencio pesado que se adueñó de cada habitación. Sin embargo, la sensación de que la feria, los símbolos y la figura flotante seguían allí, vigilando, no desapareció. Me recosté junto a mi mamá, tratando de pensar que todo había terminado. Pero el aire seguía cargado de recuerdos de vapor, aromas extraños y pasos invisibles. Sabía que algo había cambiado para siempre. La feria nocturna ya no era solo un lugar de trabajo. Era un espacio donde lo desconocido podía tocar la realidad. Y yo, aunque intentara ignorarlo, ya formaba parte de su territorio. Me llamo Javier, tengo 33 años y trabajo como cartero en Tonalá. Llevo casi 10 años recorriendo las mismas calles empedradas, saludando a los vecinos, entregando cartas y paquetes que parecen formar parte de la vida de todos aquí. Vivo con mi esposa Liana y nuestro hijo Gabriel, que apenas tiene 1 año. Nuestra vida es sencilla: desayuno rápido, café fuerte, revisar la mochila y salir a cumplir con las rutas. Siempre pensé que nada podría alterar esa rutina que parecía inmutable. Todo empezó con pequeñas cosas que no supe cómo explicar. Una mañana, al organizar las cartas en la oficina, noté que un sobre que ya había entregado reaparecía en mi bandeja. Lo reconocí de inmediato. Era de Elena para su madre. Lo recordaba claramente porque lo había entregado personalmente hacía apenas 3 días. Pero ahí estaba, arrugado, con manchas marrón oscuro que olían a barro o tal vez a algo oxidado, y húmedo en algunas partes. Intenté racionalizarlo. Tal vez alguien lo devolvió o lo recogió del piso sin darme cuenta. Sin embargo, no era la única vez. Con el paso de los días se volvió un patrón. Cartas que ya había entregado o devuelto aparecían de nuevo, siempre con las mismas manchas, como si hubieran estado en la calle,
aunque yo sabía que eso era imposible. Los sobres se amoldaban en mi mochila de manera inquietante, como si buscaran estar allí, esperando que los viera. Cada vez que los tocaba, sentía un escalofrío que subía por mi espalda y se quedaba allí por minutos. Lo más desconcertante era que no eran solo sobres sucios. Algunos tenían caligrafías que no reconocía, otras contenían cartas que jamás habían pasado por mis manos, y otras simplemente parecían haber sido mojadas y secadas de forma apresurada. Liana lo notó también. Mencionó que algunos documentos importantes habían desaparecido de su cartera por días y que algunas de mis prendas estaban fuera de lugar en nuestro pequeño departamento. Al principio lo atribuimos al desorden cotidiano, pero con cada carta que reaparecía, la sensación de que algo no estaba bien se hacía más fuerte. Intenté seguir con normalidad, recorriendo las calles estrechas y polvorientas de Tonalá, entregando correspondencia y paquetes. Observaba los techos de teja, las casas coloridas, los mercados llenos de vida, y trataba de concentrarme en la rutina que conocía de memoria. Sin embargo, cada vez que colocaba una carta en una puerta o la introducía en un buzón, sentía un pequeño nudo en el estómago, un presentimiento que no podía explicar. Las cartas parecían moverse por voluntad propia, reaparecer donde no deberían, insistir en ser vistas nuevamente. Lo más extraño de todo era la carta de Elena para su madre. La había entregado con cuidado, había visto la reacción de su madre al recibirla, y aún así volvió a aparecer en la oficina, húmeda y arrugada. Miré la letra, comparé el sello, y no había duda, era la misma. Sentí un miedo sutil, un frío que nunca había sentido en las calles calurosas de Tonalá. Intenté ignorarlo, ponerlo en la lista de cosas inexplicables, como los rumores de fantasmas de la ciudad o los viejos mitos que contaban los vecinos. Pero sabía, en lo profundo de mí, que algo había cambiado. Con cada carta que aparecía, me encontraba más inquieto. Observaba los sobres con cuidado antes de colocarlos en mi mochila, revisaba las rutas por segunda vez, y aún así, algunas volvían a aparecer, húmedas, manchadas, arrugadas. Liana empezó a preocuparse por mí. Noté que su tono al mencionar los objetos desaparecidos se volvió más serio, más tenso. Y Gabriel, aunque pequeño, parecía percibir mi ansiedad. Lloraba más en las noches en que yo regresaba tarde, inquieto, con la sensación de que algo nos observaba desde fuera de nuestra rutina, desde algún lugar invisible en la ciudad que creíamos conocer. Esa primera fase, la del regreso de las cartas, fue silenciosa y constante. Cada día tenía la misma apariencia, pero con un detalle que rompía la normalidad. Las cartas me observaban, o al menos eso sentía, y yo no sabía cómo enfrentarlo. No había nadie a quien preguntar, nadie que pudiera explicarme lo que estaba sucediendo. Todo parecía real, demasiado real para ser un sueño o un error, y sin embargo, aún no estaba listo para aceptar que lo inexplicable se había infiltrado en nuestra vida cotidiana. Después de semanas lidiando con cartas que reaparecían de manera imposible, mi rutina comenzó a cambiar. Las calles conocidas de Tonalá, que antes recorría con la tranquilidad de quien conoce cada esquina y cada vecino, empezaron a sentirse extrañas. Durante las entregas nocturnas, cuando la ciudad se quedaba en silencio y las farolas iluminaban débilmente los adoquines, tenía la sensación de que alguien me seguía. A veces creía escuchar pasos detrás de mí, pero al voltear no había nadie. El eco se mezclaba con los sonidos habituales de la noche. Perros lejanos, el viento rozando los techos de teja, el murmullo de los árboles en las plazas. Lo más inquietante eran los susurros. No eran claros, solo fragmentos, como si los nombres de los remitentes flotaran en el aire, llamándome de manera tenue. Al principio intenté ignorarlos, convencido de que mi mente me jugaba trucos después de tantas noches de entrega. Pero cada vez que una carta aparecía de nuevo, arrugada y con manchas, el susurro se hacía más intenso, más cercano. Cada sonido me erizaba la piel y aceleraba los latidos de mi corazón. Mi trabajo empezó a demorarse.
Revisaba cada calle, cada buzón, más de lo habitual, buscando explicaciones. A veces pasaba por las mismas casas varias veces, asegurándome de que la correspondencia estuviera en su lugar. El cansancio y la frustración me acompañaban, y en casa lo sentía todo multiplicado. Gabriel se mostraba inquieto, llorando más de lo normal. Parecía percibir mi ansiedad. Liana, por su parte, empezó a enfermarse. Fiebre, delirio, murmullos sobre cartas que le preguntaban por qué la habíamos abandonado. Su rostro se ensombrecía, y yo sentía que mis fuerzas se agotaban, sin poder proteger a mi familia de algo que no comprendía. Los objetos en la casa también comenzaron a desaparecer. Ropa, documentos importantes, incluso cartas personales de Liana. No había patrones claros, solo la sensación de que algo tomaba lo que necesitaba para mantenernos bajo su control. Intenté racionalizarlo. Quizás alguien estaba entrando a la casa, tal vez errores de organización, distracciones propias, pero las cartas que reaparecían con manchas marrón oscuro, algunas con caligrafía desconocida, hacían imposible cualquier explicación lógica. Una noche, mientras regresaba de la entrega, sentí un escalofrío distinto. Caminaba por una calle angosta y silenciosa, con casas bajas a los lados y un par de farolas parpadeando. De repente, percibí un movimiento en las sombras. Pensé que era un vecino, pero no había nadie. El susurro volvió, más claro, un fragmento de nombre que reconocía de una carta reciente. Mi respiración se aceleró. La mochila parecía más pesada, como si contuviera cartas que yo no había recogido. En esos momentos, recordaba cómo Gabriel se acurrucaba en su cuna, cómo Liana se quejaba de dolores y febriles deliros, y cómo mi propia mente buscaba explicaciones. Intentaba convencerme de que solo era el estrés, que la rutina alterada me estaba jugando trucos, pero las cartas no dejaban de reaparecer, húmedas, arrugadas, insistentes. Cada entrega se volvía un juego de resistencia. Resistir el miedo, resistir la sensación de ser observado, resistir la creciente certeza de que algo nos acechaba. Fue en esa fase, mientras la noche se volvía más densa y los sonidos de Tonalá más extraños, que comprendí que no podía ignorar lo que ocurría. Algo o alguien estaba utilizando las cartas, manipulando nuestra vida familiar, infiltrándose en nuestra rutina. Y cada vez que pensaba en buscar ayuda, un nudo en la garganta me recordaba que nadie creería en algo tan absurdo y que mi familia dependía de que yo enfrentara esto, aunque no supiera cómo. No podía más con la sensación de que algo nos observaba. Cada noche de entregas se volvía más pesada. Cada carta que reaparecía me drenaba un poco más. Decidí que debía enfrentar aquello. Una tarde, después de que la oficina cerrara y todos se fueran, regresé con pasos cautelosos, asegurándome de que nadie me viera. El aire olía a papel viejo y humedad. El silencio era absoluto, roto solo por el tic-tac de un reloj en la pared. Avancé entre las mesas y los archivos y fue entonces cuando lo vi. Montones de cartas que deberían haber sido entregadas estaban allí, apiladas de manera caótica, todas con manchas marrón oscuro y algunas con caligrafías que jamás había visto. Intenté quemarlas en una pequeña chimenea de la oficina, esperando que el fuego acabara con aquello, pero las llamas apenas tocaban los sobres. Para mi horror, las cartas se resistieron a arder. Se derretían, convirtiéndose en una masa viscosa que goteaba como barro caliente. El olor a papel quemado mezclado con humedad me hizo retroceder, el corazón latiéndome con fuerza y la garganta seca. Fue entonces cuando escuché la voz detrás de mí. No era un murmullo ni un susurro, era clara y directa, aunque lejana y extraña. ¿Dónde estás, Javier? Me giré lentamente, y en la sombra de una estantería, entre los archivos y el desorden de sobres, una figura se erguía. No podía distinguir su rostro, solo la forma oscura y difusa que se extendía hacia mí. Tenía un sobre en la mano, marcado con el nombre de Gabriel. Un frío intenso me recorrió la columna vertebral y sentí que la sangre se me helaba en las venas.
Corrí como nunca había corrido antes, saliendo de la oficina y atravesando las calles silenciosas de Tonalá, con la mochila abandonada y el corazón al límite. Al llegar a casa, Liana se despertó sobresaltada. Su mirada reflejaba miedo y confusión. Gabriel lloraba desconsolado, como si hubiera sentido también la presencia. Juntos, quemamos todas las cartas que pudimos encontrar esa noche, apilándolas en la cocina, una tras otra, hasta que solo quedaban cenizas. El olor amargo nos acompañó por horas, pero por un breve momento, la normalidad pareció regresar. Durante una semana, todo pareció calmarse. Las entregas fueron rutinarias. Liana comenzó a recuperarse lentamente y Gabriel dormía sin sobresaltos. Creí que había logrado protegerlos, que el terror había quedado atrás, pero Tonalá tiene calles viejas, silenciosas, llenas de secretos que no se revelan fácilmente. Un día, mientras organizaba la correspondencia en la oficina, encontré un sobre dirigido a Gabriel. No tenía remitente conocido, solo las palabras «papeles perdidos» escritas con tinta negra. Dentro, solo había algo de barro seco y una mancha de óxido que se extendía por el papel. La sensación de frío volvió a mi pecho y mi respiración se detuvo por un instante. Llevé el sobre a mis manos, observándolo, y supe que aquello no había terminado. Las cartas, de algún modo, seguían observándonos esperando su momento. Sentí una mezcla de miedo, impotencia y resignación. Todo lo que había vivido me había cambiado. Ya no podía recorrer Tonalá con la misma tranquilidad de antes. Cada buzón, cada calle, cada sombra era un recordatorio de que algo invisible nos seguía. Todavía trabajo en correos. Nadie sabe de esta historia. Ni siquiera se la contamos a la familia. Liana y yo llegamos a la conclusión de que era mejor así. Sabía que mi familia y yo estábamos marcados y que, de alguna manera, los papeles perdidos seguirían apareciendo, recordándonos que lo cotidiano puede volverse aterrador sin previo aviso. Me llamo Renato. Viví en la colonia Santa Paula, en Tonalá, en una casa modesta que comparto con mi hermano David. Él trabaja de noche como guardia de seguridad, así que casi siempre estoy sola en casa durante la tarde, y me gusta aprovechar esos momentos para dedicarme a lo que más me apasiona: estudiar la flora y los pequeños ecosistemas que encuentro cerca de casa. Todo comenzó un día que estaba limpiando un poco el jardín. Noté entre la hierba y las raíces de unos arbustos una piedra que sobresalía, cubierta de musgo y tierra. Al levantarla, descubrí un borde circular, un pozo antiguo, casi olvidado, que parecía ser el vestigio de una casa que alguna vez estuvo en este terreno. Me sorprendió que nadie en la familia hablara de él. Alrededor, la tierra estaba húmeda y algunas plantas crecían de manera extraña, más densas y pálidas que el resto del jardín. Había flores diminutas, blancas y frágiles, y unos hongos translúcidos que nunca había visto antes. Mi curiosidad científica no me permitió dejarlo pasar. Empecé a tomar notas, fotografiar las plantas y recolectar algunas muestras para analizarlas después. Me fascinaba la textura de la tierra, la humedad que parecía concentrarse únicamente alrededor del pozo. Pero había algo que no podía ignorar: un olor extraño, pesado, como de materia orgánica en descomposición, que se intensificaba cada vez que me acercaba demasiado. Era un olor que me incomodaba, pero al mismo tiempo no podía apartar la mirada de aquella agua estancada que reflejaba la luz del sol de una manera extraña, casi irreal. Pasé horas observando, anotando cada detalle: el color de las hojas, la forma de los tallos, el tamaño de los hongos. Sentía una mezcla de emoción y nerviosismo que no sabía explicar del todo. Cada vez que inclinaba la cabeza para mirar dentro del pozo, la superficie del agua parecía moverse ligeramente, como si algo debajo intentara agitarse sin romper la calma aparente. No quería pensar demasiado en ello, pero no podía evitar una sensación de alerta. Esa tarde, cuando mi hermano regresó de su trabajo nocturno, le comenté sobre el hallazgo, sin exagerar, solo describiendo la curiosidad científica. Él asintió y me dijo que tuviera cuidado,
pero no parecía darle demasiada importancia. Yo tampoco podía explicarme la sensación que me quedaba cada vez que cerraba el cuaderno. Un peso extraño en el pecho, una especie de incomodidad que no tenía nombre. Decidí que ese pozo merecía ser estudiado con cuidado, pero no solo como un objeto arqueológico o botánico. Había algo en él, en el aire que lo rodeaba, que me hacía sentir observada. Y aunque intentaba concentrarme en mis notas, no pude evitar mirar varias veces hacia el pozo antes de que el sol se ocultara, sintiendo que aquel rincón olvidado guardaba secretos que no estaba lista para comprender. Después de aquel primer descubrimiento, no pude evitar seguir investigando el pozo. Mi curiosidad como estudiante de biología me empujaba a documentar todo, aunque algo en mi interior empezaba a sentirse extraño. Una tarde decidí tomar un pequeño sorbo del agua estancada, solo para observar si contenía algún tipo de microorganismo o elemento que pudiera explicar la flora tan peculiar alrededor. Fue un error que nunca imaginé que tendría consecuencias tan intensas. Al principio, no sentí nada fuera de lo normal, pero poco a poco, una sensación de mareo se apoderó de mí. Mis manos temblaban y el corazón me latía con fuerza, como si el agua hubiera despertado algo dentro de mi cuerpo. Al cerrar los ojos un momento, vi imágenes que no tenían sentido, rostros hinchados que surgían desde el fondo del pozo, brazos que se movían lentamente entre el lodo, intentando alcanzar algo que yo no comprendía. Abrí los ojos de golpe, y aunque el jardín estaba vacío, no podía sacudirme la sensación de que algo me observaba desde la oscuridad del pozo. Mi hermano David comenzó a preocuparse. Durante sus rondas nocturnas, me dijo después que había escuchado llantos apagados y extraños provenientes del patio, como si alguien estuviera atrapado bajo la tierra. Intenté explicarle que probablemente eran ruidos de la lluvia acumulándose en los desagües, pero en mi interior sentía que algo realmente estaba allí y que no era solo producto de mi imaginación. La flora alrededor del pozo comenzó a comportarse de manera inquietante. Las flores blancas que había observado comenzaron a marchitarse y en cuestión de días, sus pétalos adquirieron un tono gris ceniza, cubriendo lentamente la superficie del jardín. Los hongos translúcidos que tanto me habían fascinado empezaron a aparecer cerca de la ventana de mi cuarto, incluso dentro del alféizar, y su crecimiento parecía acelerado y grotesco. Cada vez que pasaba cerca de ellos, percibía un olor más intenso, húmedo y putrefacto, que se mezclaba con la tierra mojada. Las noches se volvieron insoportables. Mientras trataba de dormir, sentía movimientos entre las sombras del patio, y en ocasiones creía ver una figura escurridiza, mojada, que se deslizaba silenciosa entre los arbustos. Era imposible precisar su forma, pero había algo en su presencia que hacía que mi respiración se acelerara y mis manos sudaran. El miedo se mezclaba con fascinación, como si el pozo estuviera llamándome y yo no pudiera ignorarlo. Mi salud comenzó a resentirse. Los temblores se hicieron más frecuentes y la fiebre intermitente me debilitaba. Sin embargo, seguía anotando todo en mis cuadernos con la esperanza de poder entender lo que estaba pasando. Cada línea que escribía me recordaba que algo había cambiado en mi jardín y quizás en mí misma. No era solo un experimento, era algo que había trascendido la curiosidad científica y empezaba a tocar el límite de lo inexplicable. La noche en que todo se desbordó empezó como cualquier otra, con lluvia intensa golpeando el techo y el jardín, empapándose rápidamente. David estaba haciendo su ronda habitual, revisando que todo estuviera en orden, y yo no podía permanecer tranquila. Sentía un impulso incontrolable de acercarme al pozo, como si algo dentro de él me llamara, insistente y silencioso. Entonces escuché los primeros gritos. No eran humanos, o al menos no sonaban como los que había oído antes en mi vida. Provenían del pozo, mezclándose con el rugido de la lluvia y el agua que se acumulaba en los charcos del patio. Un frío recorrió mi espalda y supe, de repente, que no podía resistir más. Quise acercarme, descender por los bordes resbaladizos, sentir la humedad del agua en mi piel,
como si algo en el fondo me esperara. David intervino. No tuvo que decir nada. Su sola presencia y el firme gesto de empujarme hacia atrás fueron suficientes para detener mi avance, pero mi cuerpo reaccionaba por sí solo, intentando escapar de su agarre. Podía sentir cómo la adrenalina mezclaba miedo y fascinación, y cómo cada fibra de mi ser quería lanzarse hacia lo desconocido. En ese momento, David encendió la linterna. La luz iluminó algo que nunca podré olvidar. Emergía del pozo una figura completamente empapada, cubierta de lodo y heridas abiertas, con el rostro irreconocible y las manos aferrándose con fuerza a los bordes. Su presencia era inhumana, pero había un peso terrible de realidad en ella, como si pudiera existir en nuestro mundo sin explicación. Por un instante, sus ojos, o lo que parecía su mirada, parecían centrarse en mí, en un deseo silencioso de arrastrarme hacia la oscuridad húmeda del fondo. La lucha fue silenciosa, pero intensa. Mis brazos se debatían, mis piernas temblaban, y podía escuchar el goteo constante de agua cayendo de la figura, mezclándose con la lluvia. La linterna proyectaba sombras gigantes en las paredes del jardín, y los hongos que habían aparecido junto a mi ventana parecían inclinarse hacia nosotros, deformando aún más la escena. Cada pisada en el agua que cubría el patio provocaba salpicaduras que nos empapaban y nos acercaban más a lo imposible. Sentí un grito profundo y desgarrador escapar de mí sin control, mezcla de terror y frustración. David me sostuvo con todas sus fuerzas, mientras la figura insistía en acercarse, con movimientos que no parecían totalmente humanos. Mi corazón latía con fuerza descontrolada, y por un momento pensé que el pozo reclamaría lo que de alguna manera me pertenecía. La sensación de peligro era tan real, tan física, que temí perderme para siempre en aquel remolino de lodo y agua. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad comprimida en unos segundos, la figura no logró arrastrarme. La luz de la linterna de David la golpeaba directamente, y se quedó unos segundos inmóvil, con su presencia amenazante suspendida sobre el borde. Luego desapareció tan silenciosa como había surgido, dejando tras de sí el olor intenso de agua podrida y tierra húmeda. Quedamos empapados, respirando con dificultad, mirándonos sin decir palabra alguna. Sabíamos los dos que algo había cambiado para siempre. Algo del pozo había querido reclamarme, y aunque sobrevivimos a esa noche, la memoria de lo que vimos permanecía tan viva como el temor que aún latía en mi pecho. Cuando desperté al día siguiente, la sensación de agotamiento físico era menor, pero el cansancio mental persistía. David ya había salido a trabajar, y el silencio de la casa parecía más pesado que de costumbre. Intenté recobrar algo de normalidad. Preparé mi café, repasé las notas del pozo y traté de distraerme con lecturas ligeras. Sin embargo, cada sonido del patio me hacía tensar los hombros, y mis ojos no podían dejar de mirar hacia el jardín. A media mañana, algo me obligó a levantarme de la silla. Caminé lentamente hacia la ventana, como si un imán invisible me empujara a observar. Allí, sobre el borde del pozo, estaba la silueta que habíamos visto la noche anterior, inmóvil y silenciosa. Su forma apenas se distinguía entre la lluvia reciente y la sombra de los arbustos, pero la presencia era indiscutible. Estaba mirando hacia la casa, hacia mí, sin moverse un solo instante. Mi corazón se aceleró y un escalofrío recorrió mi espalda. Parpadeé varias veces y cuando abrí los ojos de nuevo, la figura había desaparecido. No había rastro de agua, lodo, ni movimiento alguno, solo el pozo quieto, como si nunca hubiera ocurrido nada. Durante los días siguientes, el miedo no me abandonó. Cada crujido de la madera, cada soplo de viento, me recordaba la noche de la lluvia. Los hongos que habían invadido mi ventana desaparecieron, pero el recuerdo de su forma, su textura y su olor permanecía grabado en mi memoria como una advertencia silenciosa. David y yo nos hablamos sin necesidad de palabras. Ambos sabíamos que el pozo y lo que contenía no se irían con nosotros, aunque intentáramos ignorarlo. Finalmente,
Llegamos a la conclusión de que no podíamos quedarnos más tiempo en aquella casa. Cada vez que miraba por la ventana hacia el jardín, sentía un peso en el pecho que no podía ignorar, como si el aire mismo estuviera impregnado de algo que nos observaba constantemente. La sensación de peligro era tangible, el silencio del patio, los arbustos moviéndose sin viento, y esa presión invisible que se asentaba en el estómago, recordándonos que el pozo no era solo un vestigio olvidado, sino un foco de algo que nunca terminábamos de comprender. Cada objeto del jardín parecía cargado con una historia que no nos pertenecía, y cada sombra nocturna me hacía estremecer, recordándome los rostros y brazos que había visto en mis visiones. Decidimos entonces actuar con rapidez. Durante 2 semanas, empacamos nuestras pertenencias tratando de no prolongar más nuestra estadía. Cada caja que cerrábamos, cada mueble que movíamos, parecía alejarnos físicamente, pero no lograba borrar la memoria de lo que habíamos vivido allí. A veces me encontraba detenida frente a la ventana, contemplando el pozo por última vez, imaginando que la silueta seguía allí, inmóvil, observándonos incluso después de nuestra partida. Hasta hoy me pregunto si lo que vi aquella noche en medio de la lluvia era real, si se trataba de un espíritu o simplemente de una persona perdida, agresiva, con algún problema psicológico, un intruso, cualquier cosa que me ofreciera una explicación lógica. Ahora, incluso lejos de Santa Paula, aquella presencia me persigue en los recuerdos y en los sueños. Recuerdo tardes lluviosas, el olor húmedo de la tierra mezclado con el de la descomposición, la sensación de que algo nos seguía con paciencia, esperando el momento adecuado. Es un recordatorio constante de que algunas cosas no desaparecen con un simple cambio de dirección. Algunos lugares guardan memorias que trascienden la rutina y la distancia. El pozo sigue allí, silencioso, oculto entre el jardín descuidado, y dentro de él, algo sigue esperando, paciente y constante, como si supiera que algún día volveré a acercarme demasiado y descubriré lo que nunca debí haber encontrado. Mi nombre es Elías. Mi vida siempre ha estado ligada al barro. Cada mañana, mis manos buscan la arcilla fresca, modelando luminarias que luego llenan de luz los hogares del barrio. Sara y yo criamos a nuestro nieto Luis desde que perdió a sus padres, y la casa se ha mantenido siempre llena de pequeños rituales. El olor del café al amanecer, las flores en el patio, el sonido lejano de la calle que marca el ritmo de nuestras vidas. Fue al caer la tarde cuando comenzaron los primeros sonidos extraños. Estaba acomodando unas luminarias terminadas en la oficina de la casa, cuando un silbido suave se filtró entre las paredes gruesas de barro. Al principio lo atribuí al viento o a algún vecino tocando una flauta, pero el timbre era diferente, metálico, etéreo, y con una cadencia que no correspondía a ningún instrumento que hubiera escuchado antes. Luis me observaba desde el patio, con los ojos muy abiertos, y sus movimientos reflejaban una mezcla de miedo y curiosidad. Me dijo, de la manera que un niño puede expresar sin palabras, que creía que la casa estaba habitada por el espíritu de un músico que había vivido allí hace años. Intenté quitarle importancia, pero el escalofrío en mi espalda me decía que algo no estaba bien. A medida que avanzaba la noche, los sonidos regresaban con más fuerza. A veces aparecían justo a la medianoche, claros, persistentes, como si quisieran guiarme hacia algún lugar o revelar un secreto oculto en las paredes. Sara pensaba que se trataba de algún vecino jugando o de viejas tuberías que producían ruidos extraños. Pero yo sentía que la música estaba viva, que se movía y cambiaba según nuestra presencia en la casa. Luis comenzó a decir que la música lloraba y que parecía pedir algo que nosotros no comprendíamos. Aunque intentaba explicarle que era el viento o la acústica de la casa, no podía ignorar la sensación que él describía. Había algo en esas notas que parecía emergir del barro mismo, respirando con la casa, mezclándose con la penumbra de la oficina y el patio. Las noches se volvieron largas y tensas. Me quedaba sentado junto a la ventana, escuchando cada silbido,
cada eco que parecía imitar voces humanas. Las sombras proyectadas por las lamparinas danzaban al compás de la música, y a veces creía escuchar risas lejanas o susurros que desaparecían cuando me acercaba. El tiempo pasaba, y cada sonido parecía insistir en ser comprendido. Luis lo percibía también. Lo veía mirar las paredes con mezcla de temor y fascinación, como si pudiera ver algo que yo apenas empezaba a sentir. Cada nota me recordaba que incluso la vida más sencilla puede ocultar secretos antiguos, esperando a ser descubiertos por quien se atreva a escuchar con atención. La música dentro de la casa ya no era algo que pudiera ignorar. Cada tarde, mientras preparaba el barro o lijaba las luminarias, sentía los silbidos y los susurros resonando detrás de las paredes. Intenté buscar explicaciones racionales: ventanas mal cerradas, corrientes de aire, vecindario ruidoso, pero nada coincidía con la precisión y la persistencia de esos sonidos. Una tarde, mientras inspeccionaba la pared lateral de la oficina, noté pequeñas grietas que nunca había visto. Decidí investigar con cuidado y descubrí que detrás del barro existían antiguas cloacas y canales de ventilación olvidados. El viento que se colaba por esas rendijas podía producir silbidos, pero había algo más. Los sonidos no se limitaban a simples notas, sino que a veces parecían voces, ecos de un coro lejano que se mezclaban con el aire. Intenté tapar las grietas con barro fresco, como hacía con las paredes desgastadas de la casa, pero los sonidos parecían responder al intento de sellarlos. Entonces escuché un golpe metálico que venía desde el interior de la pared, como si algo escondido vibrara con la música. Al principio pensé que era imaginación, pero con cada día que pasaba, la sensación de presencia se volvía más fuerte. Las paredes parecían respirar, expandiéndose y contrayéndose levemente cuando los silbidos alcanzaban cierta intensidad. Luis comenzó a mostrarse inquieto. Me contó que veía sombras dentro de las paredes, figuras que sostenían flautas y que tocaban las melodías que él escuchaba. Yo intenté explicarle que eran juegos de luces y sombras, pero la expresión de su rostro, mezcla de miedo y asombro, me hizo sentir un escalofrío profundo. Sentí que ya no estaba solo, que algo o alguien nos observaba desde dentro de la casa. Las noches se volvieron más largas. A veces despertaba sobresaltado con risas lejanas que parecían provenir de los rincones más oscuros del hogar. Sentía la presión del aire en la espalda, como si algo respirara conmigo, y el sonido de la música se intensificaba en un patrón casi consciente. Cada vez que intentaba concentrarme en el trabajo de cerámica, la sensación de ser observado me sacaba de mis pensamientos, y el miedo comenzaba a mezclarse con la fascinación. Una tarde, mientras revisaba la pared y removía con cuidado el barro, sentí un latido metálico que resonaba en mis dedos. Era una placa antigua, oculta dentro de la estructura, que vibraba con cada nota que salía de la casa. Al tocarla, un estremecimiento recorrió mi cuerpo y supe que la música no era solo un sonido, era un llamado. Luis dormía cerca y de repente se despertó agitado, diciendo que la música pedía algo, que lloraba por nosotros. Sentí un miedo extraño, un peso que me presionaba el pecho. Todo en la casa parecía un susurro constante, un mensaje que no podía descifrar completamente. Las paredes ya no eran solo barro y arcilla, eran un límite difuso entre lo real y lo inexplicable. Desde entonces, mis días se han convertido en un equilibrio frágil entre lo cotidiano y lo sobrenatural. Cada paso que doy cerca de la pared, cada movimiento en la oficina, viene acompañado de un murmullo que me recuerda que la casa tiene memoria y que alguien o algo dentro de ella sigue tocando, esperando ser descubierto. La tensión dentro de la casa se había vuelto insoportable. Cada silbido, cada susurro, parecía acercarse más a mí, como si la misma pared respirara con vida propia. Durante días, evité mirarla demasiado, pero ya no podía seguir así. Decidí que tenía que enfrentar lo que estaba dentro del barro. Con cuidado, comencé a retirar parte de la pared donde el sonido era más intenso.
Cada piedra que se desprendía parecía liberar un eco antiguo que se mezclaba con la música, un murmullo de tiempos que yo no conocía. Al final, detrás de la última capa, apareció un pequeño nicho oculto. Dentro descansaba una flauta de madera muy vieja, parcialmente podrida, rodeada de cenizas de hojas quemadas y con símbolos grabados. Entre ellos, el nombre de un músico local que había muerto décadas atrás. El corazón me latía con fuerza. Tomé la flauta con cuidado y en el instante en que la sostuve, todas las voces y silbidos se callaron. El silencio fue tan abrupto que me dolió en los oídos. Una ráfaga de viento recorrió la casa, apagando las lamparinas y haciendo que todo pareciera suspenderse en un instante de calma imposible. La flauta cayó de mis manos y rodó hasta quedar en el regazo de Luis, quien la recibió con miedo, cubriéndose los oídos como si la música misma pudiera herirlo. Sabía que no podía dejar la flauta a la vista. La puse en una caja de madera y la sellé cuidadosamente, asegurándome de que nadie pudiera tocarla. Durante días, la casa permaneció en silencio absoluto. El aire estaba tranquilo, y por primera vez en semanas sentí que podía respirar sin la presión constante de los susurros y los silbidos. Pero una noche, mientras todo dormía, escuché nuevamente un susurro. Al mirar, la caja había sido movida. La flauta reposaba fuera, y de ella emanaba una nota suave y lejana, imposible de producir por medios normales. Luis se tapó los oídos, temblando, y yo sentí un peso en el pecho que me recordaba que la casa aún no estaba tranquila. Cerré la caja de nuevo, respiré hondo, y entendí que algunos secretos del barro no desaparecen con facilidad. Desde entonces, la música permanece como un hilo invisible que conecta el pasado con nuestro presente. La casa sigue siendo nuestra, pero sé que dentro de sus paredes hay algo que escucha, algo que espera y que, de alguna manera, siempre nos acompañará. Cada vez que paso junto a la pared donde la flauta estuvo oculta, siento que susurra mi nombre, recordándome que algunas melodías no mueren nunca,